Hola a todos, niños y niñas. Vamos a dar inicio con este video a, a estos, yo los llamaría conversatorios, aunque por ahora voy a conversar solo, pero la intención es siempre, unos días posteriormente, hacer un- una reunión a través de Google Meet, que es una plataforma para mí asequible, donde podemos conversar juntos sobre estos temas. Arrancamos entonces con la primera entrega. La primera entrega arranca en este primer punto, que es establecer unos conceptos o definiciones básicas que son muy importantes para que cuando yo mencione los términos, pues todos estemos hablando de lo mismo. ¿Sí? Es el primer paso. Entonces, arranquemos. Yo me voy a poner más pequeño, así chiquito, y vamos a arrancar. Entonces, vamos a definir primero dos conceptos, el concepto de involución y evolución, entendiendo que la evolución como un todo abarca esas dos fases, un proceso involutivo y un proceso evolutivo. Son las dos fases completas del proceso evolutivo. Involución entonces, ¿qué es? Involución es como regresar, es una regresión, es ir a una cuenta hacia atrás y entonces se habla de que es de ir del pensamiento a la materia, de la idea a lo físico, de lo sutil a lo denso, de lo etérico o lo espiritual a lo físico, de lo invisible a lo que es visible, de lo impalpable a lo que es palpable. Es decir, de la idea, es partir desde esa idea que da origen a la realidad hasta la manifestación en el mundo físico materializado de esa idea. ¿Sí? Eso es involución. La segunda fase del proceso evolutivo completo es la evolución. Y la evolución es lo que nosotros podríamos conocer como sinónimo de progreso o avanzar, ¿sí? En este caso ya vamos de la materia, de lo físico al pensamiento. Vamos de lo que es denso a lo que es sutil. De lo físico, aquí no lo modifiqué, de lo físico a lo etérico. De lo visible a lo invisible, de lo que es palpable a lo que es impalpable, ¿sí? Es observar, ¿cómo inicia? Es observando la realidad desde todo punto de vista hasta llegar a la comprensión y la claridad de cada uno de esos elementos que componen la realidad para tener una claridad mental completa que nos dé una pauta de pensamiento que nos muestra desde dónde se ha reproducido esa realidad y cómo ahora la podríamos volver a reproducir de una forma perfeccionada, ¿sí? Es entender completamente cómo creé yo la realidad que estoy experimentando, ¿sí? Por eso tiene mucho que ver con el proceso de la comprensión y la involución tiene mucho que ver con el proceso de manifestar en lo físico, ¿sí? Aquí en el texto encontré como dos o tres errorcitos que yo corregiré después. No lo dije en el video anterior, pero la intención es que a través de este grupo del mandato del KIN, yo voy a sacar esto en PDF y ahí se los voy a compartir lo que tengo en las diapositivas para que todos lo tengan, ¿sí? Ahora vamos a hablar como de las 5 dimensiones más importantes de lo que nosotros llamaríamos la conciencia, ¿sí? En el orden en el que se presentan. La primera idea es la idea del preconsciente. El preconsciente es una forma de memoria que un sujeto tiene antes de poseer conciencia sobre su propia existencia. O sea, es la memoria antes del nacimiento. Es la memoria que existe antes de que nosotros naciéramos, ¿sí? Ese es el preconsciente, antes de tener conciencia de que estamos vivos, ¿sí? Es una memoria que a nivel maya o del conocimiento entregado por los Argüelles, es esa memoria que se graba en nuestro cerebro más antiguo, que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que es una parte, eso que grabamos ahí es una parte de la memoria colectiva y es esa parte de la memoria colectiva que yo escogí trabajar como mi plan del alma, ¿sí? Es una memoria que es escogida y es grabada por nuestro ser superior, ¿sí?
a forma de pautas que nos van a ayudar a recordar durante la vida cuál fue el plan del alma que yo escogí, ¿sí? Podríamos decir que esta memoria preconsciente es la primera unidad de memoria que vamos a tener en el inconsciente, que es la siguiente etapa de la conciencia, ¿sí? O sea, grabamos todo lo que tiene que ver con la historia de la génesis de la humanidad o cosas que tienen que ver con la historia de nuestro linaje ancestral antes de nosotros nacer. Eso está ahí incluido en esa memoria y es la primera grabación que se hace en nuestro cerebro, ¿sí? El cerebro inicialmente está en blanco y esa es la primera grabación, ¿sí? Una vez nacemos, esa memoria que está en nuestro cerebro límbico, reptiliano, por ser el cerebro más antiguo, ¿sí? Aparece como la primera memoria del inconsciente, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿qué es el inconsciente instintual? El inconsciente instintual es la expresión instintiva e inconsciente de la memoria preconsciente que tenemos en el cerebro reptiliano, ¿sí? Es la información reactiva, pero reactiva en el sentido que es la información que sale en forma de reacción, ¿sí? Más clara que poseemos sobre la historia evolutiva de la humanidad. O sea, ese instinto que reacciona de una forma instintiva es la memoria más clara que nosotros poseemos sobre la historia evolutiva de la humanidad, ¿sí? ¿Por qué lo es? Porque esta forma de memorias que se expresa como una reacción ante un impulso externo, ¿sí? Una reacción que se inicia en el cerebro reptiliano, ¿sí? Lo hace ahí y sale de forma instintiva para evitar, primero, las manipulaciones del cerebro límbico, porque el cerebro límbico manipula todos los recuerdos desde su sistema emocional de interpretación, que es su sistema de creencias, y desde ahí parten esas emociones desde la cual él interpreta, ¿sí? En mi sistema de creencias sale a forma de interpretación en emociones, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de manipulación que pueda hacer nuestro cerebro límbico, el inconsciente instintual sale en forma de reacción instantánea, ¿sí? Segundo, la siguiente tipo de manipulación que trata de evitar esta forma de memoria del inconsciente instintual es la manipulación que nosotros hacemos desde el ego que aparece en nuestro cerebro superior o el neocortes, ¿sí? Interpretaciones que son alimentadas desde lo que conoce o sabe el ego conectado a la razón o desde lo que conoce o sabe el ego conectado a la espiritualidad, ¿sí? Entonces esas nociones de espiritualidad o esas nociones de ciencia racionales van a ser manipulaciones de mi reacción. Por eso no, la memoria instintiva o el inconsciente instintual está grabado en el cerebro reptiliano porque él sale de forma natural ante un impulso, ella sale de una forma instantánea y sin manipulaciones, ni del cerebro límbico ni del neocortes, o sea, sin manipulaciones desde el sistema emocional y sin manipulaciones desde el cerebro racional o espiritual, que es el neocortes, ¿sí? Una parte muy importante es la primera memoria que guardamos allí es la memoria del preconsciente, esa es la primera unidad de memoria que está guardada ahí, pero de ahí en adelante, en la medida que nosotros ya nacimos y comenzamos a vivir, nosotros comenzamos a guardar en ese cerebro inconsciente que aparece de una forma instintiva, comenzamos a guardar todas aquellas situaciones que para nuestra personalidad son rechazables, todas esas situaciones que para nuestra personalidad son molestas, todas esas situaciones que para nuestra personalidad no no le gustan, no se siente cómoda. Entonces, o sucesos que no quiere recordar, o historias que prefiere olvidar. Nuestra personalidad, en la medida que va teniendo esas experiencias en su vida desde el nacimiento hasta ahora, lo que no le gustó, lo escondió allá, ¿sí? ¿Y cómo sale? Como es una memoria antigua, menos antigua que la del preconsciente, pero es una memoria antigua, va a salir de forma inconsciente e instintiva, ¿sí? La tercera forma de memoria
es lo que llamamos el consciente discontinuo, ¿sí? Es el consciente discontinuo lo podríamos definir como la expresión de la conciencia o inconsciencia que poseemos sobre el hecho de que esos impulsos instintivos que emanan de nuestro cerebro reptil son nuestros, me pertenecen a mí, nacen en algo mío, ¿sí? Son nuestra propia memoria. Entonces, a veces somos conscientes de eso y a veces somos conscientes de inconscientes de eso. Por eso se llama que es una conciencia discontinua. A veces yo, en esa forma que reacciono desde el inconsciente instintual, soy consciente de que eso es mío y que esa reacción nace de algo que está dentro de mí, algo que yo escogí trabajar en mi plan del alma y que traje a través de la memoria preconsciente, o algo que yo escondí durante la historia de mi vida y la seguí grabando en esa memoria inconsciente. Sí, nace de ahí, es mío. Lo primero, porque yo lo escogí trabajar esa parte de la memoria ancestral y genésica de la humanidad, ¿sí? Y lo segundo, porque yo, durante las experiencias de vida, decidí meterlo allá. O sea, todo eso es mío, me pertenece. Entonces, a veces soy inconsciente de eso y a veces soy consciente. Entonces, cuando somos conscientes, nosotros nos sentimos dueños de nuestras emociones y pensamientos. Sabemos que lo que yo siento y lo que yo pienso es mío. Y ahí es donde hay continuidad de conciencia. Y cuando hay discontinuidad de la conciencia es cuando yo soy inconsciente de eso y delego esa responsabilidad en otros. O sea, los otros son los responsables de lo que yo siento y los otros son los que me impulsan a pensar lo que yo pienso, ¿sí? Entramos en interacción con el mundo exterior, en esa interacción es el mundo exterior. Es como si esa forma de reaccionar naciera en el mundo exterior y no en esa memoria inconsciente instintiva que nosotros tenemos dentro, ¿sí? Y por eso esa etapa es una memoria que es consciente, que se llama conciencia discontinua. A veces lo vemos, a veces no. A veces nos sentimos dueños de esa forma de reaccionar o a veces simplemente creemos que eso es porque el otro, el mundo externo me provoca, ¿sí? Después viene la etapa que podemos llamar de conciencia pura o superconsciente, que es la etapa en la cual la memoria que nosotros desarrollamos en algún aspecto de nuestra vida, en una situación, en una parte de esa memoria, voy a volver a empezar, que me enredé un poco con la idea. Es la memoria que nosotros desarrollamos cuando en algún aspecto de la vida hay una continuidad clara en la conciencia que poseemos sobre lo que sentimos y sobre lo que pensamos, ¿sí? Hay un aspecto, no estamos hablando de toda la vida completa, ¿sí? Porque si yo ya fuera súper consciente en todos los aspectos de la vida, pues ya hubiera evolucionado, no me correspondería estar en este planeta. Entonces, hay aspectos de la vida, en situaciones particulares donde yo he desarrollado la capacidad de tener siempre la conciencia de que el motor de ese impulso reactivo soy yo, que lo que siento al respecto de esa forma de reaccionar es mío y que lo que pienso al respecto de esa forma de reaccionar es mío y que el impulso motor de esa reacción nació en mí y no hay responsabilidades externas en eso, ¿sí? Entonces hay aspectos donde yo ya tengo más claro eso y en esos aspectos se convierten en cápsulas de memoria de conciencia, de superconciencia, perdón, en cápsulas de superconciencia para nosotros, ¿sí? La quinta y la última etapa de la conciencia es la conciencia subliminal, ¿sí? Eh, esa conciencia ya no nos pertenece a nosotros como seres humanos, sino que la conciencia maestra es el centro de toda forma de conciencia, ¿sí? Me voy a mover un poco. Es allí donde llega toda la información que ha perdurado en nuestro superconsciente por un largo tiempo. Toda la información de los seres humanos que han ganado su conciencia o superconciencia al respecto de algún aspecto de su vida y que han logrado que esa forma de conciencia permanezca largo tiempo en su vida, pasa a formar parte de la conciencia subliminal. ¿Sí?
En el caso, por ejemplo, de la Tierra, se habla que la Tierra está rodeada de la noósfera y esa noósfera tiene un banco de conciencia que se llama el banco PSI y allí iría a almacenarse todos esos aspectos que ya forman parte de la conciencia subliminal, porque son aspectos que los seres vivos al interior del planeta ya han hecho conscientes durante mucho tiempo. Es una conciencia que ha perdurado en el tiempo evolutivo de la humanidad y ya les corresponde trascender a ese estado de conciencia subliminal. ¿Sí? A estas definiciones iniciales básicas le vamos a sumar tres más, creo. ¿Sí? En estas definiciones, para mí es importante lo siguiente. Nosotros, durante el estudio de toda esta información, vamos a encontrar que los sellos que son 20, los sellos solares, que son 20, o glifos solares, que son 20, ¿sí? Son, tienen varias formas de agrupación, ¿sí? La primera forma de agrupación son agrupaciones que se llaman de orden sincrónico. Esas agrupaciones de orden sincrónico se representan por vectores de cuatro sellos solares. No se confundan por la palabra vector. Un vector son simplemente un elemento lineal que contiene cuatro miembros, cuatro elementos, ¿sí? Entonces, todas las agrupaciones que separen los sellos en grupos de cuatro elementos, ¿sí? Nos hablan de un trabajo, ese orden armónico nos habla de un trabajo desde las primeras cuatro dimensiones del ser, o sea, desde los primeros cuatro chakras, ¿sí? Y se conoce con el nombre de orden armónico porque si nosotros miramos, los cuatro chakras arrancan raíz, sexual, plexo y el cuarto es el corazón. La función del corazón es aprender a amar, ¿sí? Aprender a amar no desde el sentimiento, sino pasar de ese amor condicionado de tercera dimensión a un amor en libertad, a un amor incondicional, a un amor universal, ¿sí? Entonces, ese orden armónico se refiere que a entrar en armonía con lo que hemos creado, porque el 4 es el número de la forma, es entrar en la armonía con lo que hemos creado, aprender a amar lo que creamos. Entonces, el orden armónico es el trabajo fundamental del ser humano, que es abrir el corazón y aprender a amar lo que crea, ¿sí? Entonces, todas las agrupaciones de orden armónico se refieren al trabajo que nosotros estamos abocados a hacer como seres humanos, ¿sí? Cada vez que estemos hablando de acá en adelante de formas de agrupación que no sean de cuatro elementos, sino de cinco, esas agrupaciones de cinco elementos, digamos, ya no le corresponden al ser humano. Eso lo vamos a ver después en el orden cromático. Digamos que por ahora lo dejo así, ¿sí? Eh, las agrupaciones entonces de orden armónico son los caminos que está invitado a recorrer la personalidad para elevar la frecuencia vibracional del individuo, ¿sí? Luego vienen las agrupaciones de orden cromático. Esas agrupaciones de orden cromático son otra vez un vector, que son un elemento lineal de cinco miembros o de cinco sellos solares, ¿sí? Que nos hablan de un trabajo que realiza el maestro interior. Ese maestro interior es el que está conectado a la quinta dimensión o al quinto chakra, que es el chakra de la maestría, el chakra de la garganta, ¿sí? Es un trabajo que nuestro ser superior hace de forma coordinada en conexión con la nosfera de la Tierra, o sea, con la conciencia de la Tierra y con la nosfera de nuestro sistema solar y con la misma fuente de donde emana todo, ¿sí? Pero es un trabajo del ser superior, el orden cromático, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando que son los caminos de apoyo y guía. ¿Qué emana de ahí para nosotros como personas? Son caminos de apoyo y guía que nos ofrece el maestro interior para darnos pistas sobre cómo elevar la frecuencia vibracional del individuo y así impulsar los procesos evolutivos del sistema colectivo, del sistema planetario. ¿Sí? Entonces ahí volvemos a hacer énfasis.
Orden cromático o armónico son tareas del ego, de la personalidad. Orden armónico son tareas del ser, del maestro interior, ¿sí? Eh, en este punto es importante entonces, yo les hice esta diferenciación que la dejé aquí claro, creo que es algo que yo hablé, yo digo que hago esa diferenciación entre el orden armónico y el orden cromático para que de antemano entendamos que dentro del recorrido introductorio que vamos a hacer, antes de iniciar el proceso de los conversatorios específicos sobre cada sello solar y sobre cada tono lunar, vamos a pasar por temas, algunos que son de orden cromático, que los vamos a conocer, saber que están ahí, pero vamos a entender que son tarea del ser superior que habita en nosotros y que no es necesario realmente que tú hagas tareas específicas al respecto de eso, ¿sí? Y al igual vamos a tocar temas que son de orden armónico, ¿sí? Que es importante tener claro que es allí donde cada uno de nosotros va a centrar el trabajo de su proceso personal. Va a ser ese enfoque de autoobservación de la personalidad desde el trabajo de esas formas de agrupación que son de orden armónico, ¿sí? Los procesos cromáticos, cuando uno habla de cromáticas es algo que abarca todo el espectro de los colores, ¿sí? Los órdenes cromáticos tienen un nivel de información, digamos, más elevado, más grande, más complejo que las agrupaciones de orden armónico, ¿sí? El orden cromático habla de todo el espectro, la gama del arco iris, ¿sí? Y por eso es que nosotros no somos nosotros a nivel de la personalidad las que hacemos ese trabajo, sino que es el ser superior que habita en nosotros, ¿sí? Los procesos de orden cromático nos invitan más a entrar en un estado meditativo, ¿sí? Y de silencio para permitir que esta energía, que es la energía guía, la energía del maestro interior, impregne nuestro cuerpo y nos regale las ideas que necesitamos para afrontar los trabajos de orden armónico, ¿sí? En los estados de meditación nosotros recibimos estas ideas que ha trabajado nuestro ser superior, ¿sí? Con todos digamos, los maestros superiores, los planetas, el sistema solar, la fuente universal, ¿sí? Son ideas que emanan desde allá, que pasan a través de nuestro ser superior y que llegan a mí a través de procesos de meditación, ideas que me van a ayudar a realizar esos trabajos de orden armónico, ¿sí? Vamos a mirar también qué significa la palabra olón. La palabra olón, porque nos vamos a referir a varios tipos de olón, la palabra olón se refiere es un término esotérico que se refiere a una unidad que es un todo en sí mismo, ¿sí? Que a la vez es parte de un todo mayor y que a la vez se puede subdividir en otras partes que lo componen, ¿sí? Son unidades, para entenderlo mejor, son unidades de conciencia separadas en la forma. O sea, por ejemplo, yo como persona soy un olón, soy una unidad de conciencia que no está ligada físicamente a otra forma de conciencia. Físicamente, o sea, yo no tengo un cordón que me ata o me une físicamente a otros. Energéticamente sí estamos conectados, pero físicamente no lo hay. El planeta como tal no tiene un cordón que lo amarra a los demás planetas y al Sol, un cordón físico. Están unidos energéticamente, pero no físicamente. Entonces, un holón son esas unidades individuales de conciencia que son independientes físicamente, ¿sí? Entonces, ejemplos de eso, existe un holón planetario, un holón para la Tierra, ¿sí? Y cada planeta de nuestro sistema solar en sí misma es una entidad separada físicamente de los demás. Cada planeta tiene su propio LOM, pero en el transcurso de esta información vamos a hablar del olón planetario terreno, ¿sí? Y existe un olón humano, ¿sí? Esas son las dos cosas que vamos a tratar más adelante y por eso era importante entender el término olón, ¿sí? Vamos ahora a mirar una parte importante en la que yo quiero reforzar a través de un concepto que es el oráculo de la quinta fuerza, porque el trabajo del ser humano está centrado en las
formas de organización de orden armónico, ¿sí? Luego, más adelante, nosotros vamos a hablar extensivamente sobre el oráculo de la quinta fuerza. Está mucho más adelante en este temario, pero digamos que ahora voy a hacer algo como simple para entender ese concepto y separar, porque es que muchas veces la personalidad se comienza a enfocar en temas que le corresponde trabajar a su ser superior, ¿sí? Y eso es una espiritualización elevada del ego que nos aleja y nos distancia de la tierra, nos eleva de la tierra y necesitamos poner los pies en la tierra para poder realizar la tarea fundamental del ser humano, que es vivir los procesos terrenos, ¿sí? Para eso vamos a hacer esta explicación. Entonces, un oráculo de la quinta fuerza está compuesto de 5 elementos, ¿sí? A los que no lo conocen todavía es, cada kin tiene un oráculo de la quinta fuerza. En la parte inferior, en el medio va a estar el kin, pero en la parte inferior está lo que nosotros llamamos el oculto, ¿sí? Este me va a empezar a mover eso súper rápido, pero no importa que él avance rápido, yo voy explicando despacio. Entonces, en la parte de abajo tenemos el oculto, es la primera parte de ese oráculo de la quinta fuerza que tiene 5 elementos. Entonces, en la parte inferior está el oculto, que está conectado al chakra raíz, a la primera dimensión, y está conectado a la memoria preconsciente, ¿sí? O sea, la memoria antes del nacimiento, ¿sí? Esa memoria que es esa grabación inicial de memoria que va a ser la base, la primera base, el cimiento inicial del inconsciente, ¿sí? Ahí subimos al segundo elemento del oráculo de la quinta fuerza, que está a la derecha del kin del centro, que es el kin. Este es el segundo, se llama el análogo, está conectado al chakra sexual, que es la segunda dimensión, ¿sí? Al interior del oráculo de la quinta fuerza, y nos conecta con el inconsciente, que es esta figura. Es todo aquello de lo que nos habló Jung, o de lo que nos habló, se me olvidó ahora el nombre. Yo tengo vacíos de memoria así de pronto. Entonces, esa figura del iceberg, de todo lo que está metido debajo, que es lo que yo ignoro, lo que está oculto, lo que yo he escondido, ¿sí? Este en sí mismo, entonces, es el preconsciente más todos esos impulsos selectivos rechazados. Yo he seleccionado y he rechazado algunos impulsos instintivos y los he escondido allá. El ego los ha escondido, las historias, las vivencias, los sucesos que él ha escondido y ha metido aquí en su inconsciente, ¿sí? La tercera parte es el kin de destino. Este es el kin del que hablamos día a día, ¿sí? Ese es el kin, está conectado al destino, está conectado al chakra del plexo, es de tercera dimensión, o sea, es en esencia el que representa al ser, a la personalidad, al ser humano, a la personalidad, al ego, ¿sí? Y aquí es donde estamos conectados al consciente discontinuo. Nuestro ego a veces tiene conciencia y otras veces está completamente inconsciente, está completamente perdido. Nuestro ego a veces es consciente de lo que siente y piensa y se hace uno con lo que siente y piensa, sabe que es suyo, pero a veces lo niega completamente, ¿sí? Y aparece el cuarto elemento, que es el que está a la izquierda, que es el antípoda, que está conectado al chakra corazón, a la cuarta dimensión, ¿sí? Y este es lo que podríamos llamar el consciente continuo, el otro yo o el alma, ¿sí? Yo vuelvo y les digo, más adelante, no, mucho más adelante vamos a hablar del oráculo de la quinta fuerza digamos, muy extendidos. Por ahora es simplemente la idea es encontrar por qué es que nosotros nos vamos a enfocar solo en aquellas cosas que vamos a aprender que son de orden armónico y que para las cosas de orden cromático lo que tenemos que hacer, como es lo que nos guía, lo que nos da ideas, lo que tenemos que hacer es en entrar en estados de meditación y silencio para conectarnos con esa energía y que esa energía nos dé ideas, nos regale guías, nos dé instrucciones, ¿sí? Eh, acá, esta línea horizontal es lo que representa el trabajo de la personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad va a partir desde el inconsciente, pasando por su kin de destino y hasta conectarse con su alma, ¿sí? Y esa personalidad lo que está haciendo es enfocarse en ese camino terrenal propuesto por el ser superior, que es esta línea horizontal. Es una línea que es un camino, ¿sí?
Y lo que vamos a entender ahí en ese proceso es que el 2 más el 3, el análogo más el destino, el inconsciente más el consciente discontinuo, son el alma, son todo lo que hay acá. El alma, como tal, es esa entidad que conoce todo lo que hay en tu conciencia y en tu inconsciente y en esa unidad de memoria preconsciente que se grabó en ti al momento de nacer. El alma tiene conciencia de todo eso, pero está centrada en tu proceso en esta vida. El alma no está centrada en los procesos de otra vida ni en cosas que hayan sucedido en otro momento de la historia evolutiva de la humanidad. Ella está centrada en tu historia personal, en la historia de la personalidad desde el momento que nació hasta el día de hoy. ¿Sí? Ella es la sumatoria de estos dos, porque si yo sumara todo lo que yo soy, de lo que soy inconsciente, que abarca también ese preconsciente, la primera unidad de memoria que se grabó en mí, y todos esos momentos de conciencia discontinua que tengo, si sumara todo esto dos, es el conocimiento total que tiene el alma sobre la personalidad, ¿sí? Entonces, esta línea describe ese camino que la personalidad va a recorrer en la Tierra, ¿sí? Esperemos que se me muevan las flechitas. Y ahora vamos a ver qué entonces, ¿qué hace el alma? El alma todo el tiempo está mirando hacia atrás esta historia de la personalidad y su inconsciente. El alma tiene el foco puesto en todos esos aspectos que la personalidad afronta en esta vida. El alma todo el tiempo está observando eso y grabándolo para que no se le pierda nada. Ya no se le pierde nada de lo que tú mandas al inconsciente, nada de lo que mandas al consciente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos está mostrando el alma? Nos está recordando que la conexión entre estos tres elementos o niveles de conciencia, que abarcan también este inferior que es de soporte, ¿sí? Es lo que nosotros podríamos llamar la apertura del corazón. Es la energía que asciende desde la raíz, pasa al sexual, pasa al plexo solar y llega al corazón, lo impacta y lo abre, genera una apertura, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en estas primeras cuatro dimensiones del orden armónico. Conectarnos con el corazón y abrirlo, ¿sí? Ese es el trabajo esencial del ser humano, de la personalidad, del ego. A eso es a lo que nosotros venimos, a esta tierra. Ese es el plan del alma que nosotros escogimos. Está relacionado, digamos, con ese aspecto fundamental, abrir el corazón. No endurecer el corazón, no cerrar el corazón, sino abrir el corazón. Y en ese aspecto, entonces, la parte del preconsciente, esa primera unidad de memoria, que es la memoria genésica, es el soporte del proceso evolutivo que estás viviendo en esta línea, ¿sí? Y todos estos unidos es lo que nosotros podríamos llamar el triángulo inferior de la conciencia, lo que se va a formar aquí. Este triángulo inferior es de la conciencia, entonces es de orden armónico, ya que está centrado en generar la apertura del preconsciente e inconsciente del ego para conectarlo con la memoria continua y expandir el corazón. Es una descripción de esto, todo este proceso completo, es llegar hasta acá, a estas primeras cuatro dimensiones. ¿Sí? Ese es el trabajo esencial y por eso nos vamos a concentrar en todo aquello que tiene que ver con el orden armónico. ¿Sí? Yo quería ver algo, bueno, por último, y solo como por tocarlo, al final, ¿sí? El oráculo de la quinta fuerza pues tiene un quinto elemento que es el que está acá arriba, ¿sí? Que es la conciencia que el alma, esta, reconoce, porque el ego ha logrado hacerla perdurar en el tiempo. O sea, el ego ya nunca volvió a usar el recurso de esconder en su inconsciente aquello que ya sabía, ¿sí? Aquello de lo que ya era consciente. Entonces, esa conciencia que ya ha perdurado durante mucho tiempo, el alma se la informa al guía, ¿sí? A ese maestro superior que está conectado a nuestro chakra garganta, a esa conciencia superior se la informa para decirle, esto ya comienza a formar parte de la superconciencia o de la conciencia subliminal. Ya el guía lo que hace es que él, que nos conecta en ese orden cromático con las conciencias superiores,
con todo el espectro de luz posible que una información nos puede entregar, ¿sí? Él informa eso mismo a nuestro sistema, a nuestro planeta y a nuestro sistema solar, ¿sí? El guía nos conecta al quinto elemento, a ese que da vida a ese orden cromático, ¿sí? Y que abre la visión humana a ese arco iris completo de la información. Y entonces este viene e informa todo eso a nuestro planeta, a nuestro sistema solar, y nuestro sistema solar a su vez ya lo informa a digamos, al gran espíritu, a la fuente universal, para volver a mostrarle, digamos, cómo va el proceso evolutivo humano, planetario y del sistema solar. Pero eso ya es otra cosa que analizaremos en otros momentos, digamos, más claro. Por ahora nos quedamos que por eso estamos centrados acá, en esta forma de conciencia que es en el orden armónico, es donde vamos a centrar nuestra conciencia. Y que cuando hablemos de aspectos de orden cromático, lo único que necesitamos saber es que necesitamos conectarnos de una forma meditativa para poder recibir esas ideas que brotan y emanan del maestro interior, del maestro esencial que habita en cada uno de nosotros. ¿Sí? Como la intención es no hacer ningún video muy largo, entonces voy a parar aquí. Entonces ya tratamos el punto 1.1 de esta primera entrega y ya continuaremos luego con el próximo. Entonces, la intención es que a veces voy a hacer videos más seguidos, a veces voy a hacer videos más despacio, ¿sí? Dependiendo del tiempo que yo tenga y todo eso. Pero lo importante ahora es que en este video voy a dejar definido cuándo nos vamos a reunir, ¿sí? Para charlar sobre este tema, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere conectarse y charlar un poco sobre esto, ¿sí? Entonces, como hoy estamos a 3 de mayo y yo les dije que nunca íbamos a poner una reunión con menos de 15 días de anticipación o menos de 2 semanas de anticipación, entonces vamos a hacer la reunión el domingo, la primera reunión virtual a través del Google Meets, que yo les voy a compartir el enlace por el grupo del mandato del KIN, ¿sí? La vamos a hacer el 18 de mayo a las 7 a.m. hora de Colombia. Ya cada uno en su país hará la traducción de la hora. Les pido ese favor. Listo. Entonces, aquí llegamos, digamos, a la primera parte de esta primera entrega. Un abrazo para todos y un muy feliz día.